Hola, ¿qué tal? En esta Semana Santa estamos acostumbrados a celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el Señor, antes de ser crucificado, antes de morir por los pecados de todo el mundo, Él celebró junto con sus discípulos la Pascua. Pero, ¿qué es la Pascua y qué significado tiene? ¿Sí? Para poder entender correctamente lo que el Señor iba a hacer en el Monte Calvario, pues vamos a explicar qué era la Pascua, cuál es el significado de la Pascua y también por qué decimos que Jesús es el Cordero de Dios, por qué decimos que Jesús es nuestra Pascua. Miren, la Pascua era la fiesta de las más importantes de las grandes fiestas judías, pues se celebraba por el pueblo judío porque ellos estaban recordando lo que Dios en su gran misericordia y en su omnipotencia había librado al pueblo de Israel años atrás. ¿Y de qué los había librado? Mira, te voy a platicar, los había librado de dos cosas. De la última plaga de mortandad que cayó sobre los egipcios, y también Dios los había librado de la esclavitud en que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir a la Biblia para conocer este acontecimiento del que te estoy platicando, de cómo Dios libró al pueblo de Israel tanto de la muerte como de la esclavitud. Y esa narración la encontramos en el libro de Éxodo, aquí en la Biblia. Te platico. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, estaba viviendo en esclavitud en la tierra de Egipto. Ellos eran puestos en trabajos muy duros, muy pesados. Ellos estaban haciendo barro y también ladrillo. Y a través de su líder, que era Moisés, junto con el hermano de Moisés, Aarón, fueron ante la presencia de Faraón para pedirle que los dejara salir de su tierra para alabar al Señor. Y el Faraón pues siempre endurecía su corazón. Y Moisés siempre le hacía ver al Faraón de que Dios enviaría plagas a su tierra y a su gente. Pero Faraón no quiso escuchar, no los quería escuchar. Entonces, de hecho, en cada calamidad que Dios enviaba a la tierra de Egipto y a su gente, aún así, Faraón, dice la Biblia, que endurecía su corazón. En el capítulo 12 de este libro de Éxodo que les estoy platicando, se narra la última de las 10 plagas. Y esta plaga fue enviada por Dios para que precisamente el pueblo de Israel saliera de Egipto. Esta es la plaga de mortandad, en donde Dios, dice la Biblia, salió a medianoche y pasó por en medio de todo Egipto e hirió de muerte a todos los primogénitos de los egipcios hasta el primogénito del faraón. Sin embargo, dice la Biblia que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel y los libró de esta mortandad. Pero, ¿qué tuvieron que haber hecho el pueblo de Israel para ser librados de esta plaga de mortandad? Y, lógicamente, en base a las indicaciones que Dios les había dado. Y la Biblia nos cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel ahí en Egipto? Es lo que Dios les ordenó. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, un macho de 1 año que era tomado o de las ovejas o de las cabras jóvenes. Lo conseguían un día y lo llevaban a su casa para que lo tuvieran unos días y luego lo tenían que sacrificar. Una vez sacrificado, con la sangre de este cordero, el Señor les ordena que debían de ponerlo en los dos postes de las puertas y en el dintel de la puerta.
y en donde se debía de comer ese cordero. Esa misma noche debían de comer la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Lo debían de comer apresuradamente y además debían de estar preparados para la salida. Todo esto lo encontramos narrado en Éxodo a partir del capítulo 12. Dios prometió pasar por encima de los hogares de los israelitas que sacrificaran el cordero a la hora de la visitación, a la hora de esta plaga de mortandad. Dios no haría morir a los primogénitos de los israelitas, a quienes estuvieran protegidos por la sangre de ese cordero que habían colocado, acuérdense, en el dintel y en los dos postes de sus casas, de la puerta de sus casas. La sangre de ese cordero fue el precio o fue el rescate o la liberación del pueblo de Israel. Y así todo el pueblo hebreo pudo salir de la tierra de Egipto. Esa fue la última de las plagas que Dios envió a Egipto. Entonces Dios rescata a su pueblo, lo libera y el precio fue la sangre de ese cordero. Desde ese día conmemoran el Cordero Pascual. ¿Pero qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa pasar por encima o perdonar. Eso significa la palabra. Mira, quizá la idea del sacrificio de un cordero suena un poco extraño en nuestros días, pero no es extraño la idea de pagar un precio. Eso no nos parece extraño para un rescate. Eso lo podemos entender mucho mejor. Pero, ¿qué relación tiene la Pascua con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué relación tiene? Y bueno, yo hice una lista de aquellas palabras que he estado mencionando en la narración que acabo de platicarles de Éxodo. Y encontramos palabras como, por ejemplo, una esclavitud. Encontramos palabras como un cordero sin defecto, sacrificio. Encontramos sangre, protección, precio o pago, rescate o liberación. Encontramos la palabra muerte, la palabra vida, encontramos a Dios y también encontramos al hombre, porque finalmente era o los hijos del pueblo de Israel o el pueblo egipcio. Les voy a platicar qué relación tiene entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo con la Pascua. Miren, la Biblia nos dice que el pecado del hombre lo separa de Dios y el hombre está separado de Dios, y esta separación implica una muerte espiritual. Implica que el hombre no puede tener una relación directa con el Señor, una relación estrecha. ¿Por qué? Porque está separado y no puede tener una verdadera comunión con Él a causa de esta barrera o de este abismo que hay entre el hombre y Dios a causa del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. Dios es santo y Él no puede estar donde hay pecado. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos proveyó un medio para reconciliarnos con Dios, y es el único medio y es la única esperanza que hay para salvarnos de esa condición. ¿Qué condición? De una muerte espiritual. Entonces, Dios preparó su propio cordero del sacrificio. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo Dios lo preparó? Dios envió a su Hijo, Jesucristo, envió a su único Hijo al mundo para revelarse al mundo tal como es Dios. ¿Y también para qué? Para salvarnos
de esa terrible condición. ¿De la terrible condición de qué? De estar muertos espiritualmente. Pero ¿cómo nos salva? ¿Cómo nos salva el Señor Jesús? Jesús, al morir en la cruz y resucitar, nos vino a salvar, nos vino a liberar de la esclavitud del pecado, pero también nos vino a salvar de la consecuencia del pecado, y la consecuencia es muerte, una muerte espiritual. Jesús paga el precio de nuestro rescate con su sangre derramada en la cruz. Jesús llevó en la cruz los pecados de toda la humanidad. Es decir, no eran pecados de Él. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Él era santo. Él era sin pecado, sin mancha. Así como ese cordero pascual que era sin defecto. Así, igual. Él era inocente. Y dice la Biblia que Él fue herido por nuestros pecados. Sin embargo, con la muerte de Cristo en la cruz, nos está librando, nos está rescatando, ahí están las palabras, de la muerte y de la esclavitud del pecado. Este es el acto de amor más grande que jamás hemos conocido, como se los dije al principio. Jesús murió en la cruz, pero demostró su poder sobre la muerte cuando resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que pronto volverá a la tierra. Mira, no hay ninguna obra humana, no hay ningún sacrificio, no hay ninguna persona, ningún objeto, ningún esfuerzo humano que pueda salvar al hombre de esta condición. No hay nada ni nadie, solamente es a través de Jesús, solo es a través de su sangre. Pero entonces, ¿qué necesita hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué necesita hacer el hombre para ser salvo? Es decir, el hombre necesita responder a este acto de amor para ser salvo. ¿Cómo? Te voy a comentar tres pasos que puede el hombre hacer para ser salvo. Paso número 1, el hombre debe de tener fe en este acto de amor. Es decir, creer. Creer significa entender lo que hizo Jesús en la cruz, de morir por los pecados de toda la humanidad, por mis pecados, por tus pecados. ¿Sí? Significa, el creer significa estar de acuerdo con ese mensaje. Y también significa aceptarlo como una verdad. Paso número 2. El hombre necesita arrepentirse de todos sus pecados. Necesita reconocer su pecado, humillarse ante el Señor y pedirle perdón por esos pecados. Y el Señor, dice la Biblia, que nos perdona porque Él es amor y en automático Él nos estará perdonando. Y finalmente, el hombre, ¿qué debe de hacer? Pues recibir a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Recibir a Cristo como el único camino a Dios. ¿Y tú quieres ser salvo? ¿Quieres pasar la eternidad con Dios? ¿Quieres ser rescatado de esa muerte espiritual? Como lo hizo el pueblo de Israel, que ellos decidieron tomar la sangre de ese cordero y ponerla en sus puertas como una señal de protección para no morir, ¿verdad? Esta salvación tan grande, esta vida eterna, está disponible para el hombre. Ya Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Recuerda, ¿qué debes de hacer? Creer, arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Y mira, te comento, si tú tomas esta decisión, estarás tomando la decisión más importante de tu vida. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.